Difícil es alabarte en medio de la prueba, Señor, pero hoy lo quiero hacer. Cuán difícil es abandonarme a tu santa voluntad, pero hoy lo quiero hacer. Cuán difícil es confiar en medio de las malas noticias, pero hoy lo quiero hacer. Por eso, en medio de todas las pruebas, gracias, Señor, por las cosas que permites. Hoy me abandono por completo en tus manos al enfrentarme a cosas tan grandes para mí, pero tan pequeñas para ti. Con esta linda reflexión dedicada a nuestro Señor Jesús, contactamos con todo nuestro respeto a la familia dominicana con el objetivo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Recordad que estamos en AME 47, que nos encontramos cubriendo todo el territorio de la República Dominicana a través de nuestro sistema UHF y desde cualquier lugar del mundo que usted se encuentre, www.rdmusica.com en tiempo real puede sintonizarnos para disfrutar el mecanismo más importante que tiene la medicina moderna, que es la prevención. Desgraciadamente, siguen las muertes innecesarias de personas que están consumiendo bebidas adulteradas conteniendo metanol, que no es apta para el consumo humano. Hemos hecho varios programas en ese sentido y hoy hemos visto como en una comunidad denominada Cancino murieron varias personas, que no me explico cómo, si usted sabe que hay personas muriendo con alteraciones de alcohol manufacturado en cualquier colmadón o vendido popularmente, usted lo sigue comprando y se lo sigue tomando. O sea, no entra como en la mente humana que pues, muchos sectores de la población pues, puedan, incluso sabiendo el daño que ha causado y las muertes que ha ocasionado esta etapa nueva, y que siguen las autoridades sanitarias sin detener las personas ni identificar las personas que realizan esta manufacturación adulterada de bebidas que se hacen en patios, en garajes, en completamente clandestinas, sin ningún tipo de registro sanitario. Hemos dicho varias veces que el metanol es tóxico, es el mismo producto que se utiliza para el thinner, para la pintura, para detergente, para sustancias para limpiar inodoros y baños. Y esta es la sustancia que le están poniendo, disfrazándola con sabores. Y muchos dominicanos, desgraciadamente, han perdido la vida y sigue. Yo me imaginaba que íbamos a adquirir un poco más de conciencia y ahora hubo una muerte masiva de personas que lo consumieron todos de una misma sección. Creo que fue en el municipio de Cancino, estuvimos viendo la noticia en el día de hoy. De manera que nosotros hacemos un llamado, yo creo que ya las autoridades, sobre todo las autoridades judiciales y sanitarias, que en combinación deben ya, y la Policía Nacional deben, pues no es posible que en lugares tan remotos y tan pequeños pues haya personas que estén manufacturando esto y no se hayan descubierto los autores intelectuales de los que mandan a hacer esto, las personas que hacen en esta forma desaprensiva este tipo está tomando este tipo de medidas con la repercusión que esto conlleva a la pérdida de vidas de la población, de gente humilde, gente que no tiene concepto, que no tiene sentido de lo que es bien y lo que es mal, desgraciadamente, quizás por falta de preparación académica, que no es culpa de ellos, pero están muriendo dominicanos, están siguiendo haciéndolo y no es posible que ya esto tenga ya más de 2 meses y todavía no se haya desarticulado la red que está manufacturando estos productos clandestinos sin ningún tipo de respaldo sanitario, que está costando la vida de dominicanos, y esto ya es altamente preocupante. Lo volvemos a decir, hemos hecho ya varios programas en ese sentido, pero le toca, yo creo, ya que las autoridades pongan más interés en montar una red de localizar y de sancionar y de desarticular las personas que están haciendo estas manipulaciones, que está atentando contra la salud pública del pueblo dominicano, porque ya se está pasando de la raya los límites de esta manufacturación de alcohol adulterado. En el día de hoy vamos a tocar un tema importante, vamos a hablar del colon, la enfermedad diverticular, qué es, en qué consiste, qué complicaciones tiene, y creo que es un tema de mucho interés
porque ocurre a partir de los 50 años, pero hay enorme cantidad de personas en el mundo que pueden presentar las complicaciones que presenta la enfermedad diverticular del colon. Pequeña pausa, enseguida estamos con ustedes. El colon es la parte final del tracto digestivo que inicia en la boca, sigue con ese pequeño tubo que es el esófago. Luego tenemos el estómago, donde la comida reposa durante 2 horas. Y posteriormente el proceso de la digestión, donde ocurre el gran milagro de la absorción de nuestros nutrientes, que ocurre en el intestino delgado. El colon es la parte final ya de los desechos del organismo que no va a necesitar, que a través de ondas peristálticas va a irse movilizando hasta llegar a la ampolla rectal y esperar el aviso que va a hacer el cerebro para notificar al esfínter rectal que tenemos deseo de defecar y entonces salir la defecación. ¿Qué función tiene el colon? Pues absorbe los líquidos y los iones, sodio, cloro, potasio, que queda en el agua, y esa agua es absorbida por el organismo y es utilizada, y ese bagazo llamado materia fecal va a transcurrir desde el colon ascendente, el colon transverso que nos atraviesa de lado a lado, el colon descendente, el sigmoide, hasta llegar a la ampolla rectal y al recto. Entonces, a partir de los 50 años, las paredes del colon, sobre todo en las personas estreñidas, las personas que desencadenan, cuáles son los factores que lo pueden desencadenar. Ahí estamos mirando el colon, está el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, la flexura esplénica, el sigmoide y el recto. En la ampolla rectal, ahí donde hablamos recto, es donde reposan las materias fecales que esperan el estímulo del cerebro para dilatar el esfínter anal, y la persona tiene el deseo de defecar. Muchas de las causas de estreñimiento es que las personas ignoran ese llamado y creen que hay cosas más importantes. Entonces, ¿qué es la enfermedad diverticular que ocurre generalmente a partir de los 55 años, más en hombres que en mujeres? Es el debilitamiento de las paredes del intestino delgado. Esto que estamos mirando allí es un cáncer de colon, que no es el tema de hoy. El divertículo es una pequeña bolsita que aparece en el intestino, sobre todo en la parte izquierda, donde dice descending colon, colon descendente y el colon sigmoide, de esas 4 capas que tiene el colon, que es mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa es la capa que vemos cuando estamos mirando la colonoscopía, y esa protrusión o esas bolsitas, como lo ocurre en las gomas, en las llantas de vehículo, en los tubos, que se debilita ese abombamiento, es lo que denominamos enfermedad diverticular. Ahora bien, ¿qué produce la enfermedad diverticular de colon? ¿Qué ocurre a partir de los 55, 60 años? Es muy frecuente en el adulto mayor esta enfermedad. Hay personas que se le detecta esta afección en una autopsia, es decir, ya después de muerte, pero sin embargo, la enfermedad diverticular de colon tiene consecuencias importantes que puede incluso conllevar con una emergencia médica que lleve la vida del paciente en peligro. Entonces, ¿qué causa ese debilitamiento de la pared? En primer lugar, la edad. En segundo lugar, el estreñimiento, constipación, el que mucho tiempo materias fecales compactas pues pernocten y permanezcan varios días en la ampolla rectal, va debilitando. Por eso la enfermedad diverticular es más frecuente en el colon izquierdo, porque es más estrecho, que en el colon derecho, donde está el apéndice, el lado derecho bajo del abdomen, porque ahí el colon es más ancho. No significa que no pueda haber una enfermedad diverticular generalizada en todos y cada uno de los segmentos del colon. Entonces, dentro de la etiología tenemos la edad, número 1. La etiología son las causas. Número 2, el estreñimiento, constipación. En tercer lugar, las personas que comen poca fibra y que consumen mucha carne roja. Esto hace que las heces sean más compactas, más duras y tengan menos líquido. La presión intraluminal que puedan ejercer la materia fecal en el colon. El síndrome de intestino irritable puede desencadenarlo. No hay relación entre una enfermedad diverticular y el cáncer de colon. El cáncer de colon no es premonitorio de que una persona haya tenido o no enfermedad diverticular. Sí puede ser una afección adquirida, prácticamente es muy raro antes de los 55 años que usted vea divertículos en el colon, pero
Estas son las causas más importantes. Generalmente suele ser asintomático cuando se denomina enfermedad diverticular o diverticulosis. ¿Cuándo es preocupante? Cuando una de esas bolsitas, un fecalito o un parásito, o si hay una obstrucción en la luz del intestino, se posa materia fecal, inflama el divertículo y va a comenzar entonces el paciente a tener dolor abdominal casi siempre, como es más frecuente en la parte izquierda del colon, casi siempre la enfermedad diverticular o diverticulitis, la inflamación de estos pequeñas bolsitas se denomina diverticulitis y el ataque fuerte de una diverticulitis generalmente ocurre en el colon izquierdo, por eso muchos médicos le llaman la apendicitis del lado izquierdo, porque produce casi siempre los mismos síntomas de dolor y complicaciones que pueda producir este estudio. La detección de una enfermedad diverticular fundamentalmente es a base de la colonoscopía. Muchas veces una colonoscopía es indicada por un gastroenterólogo como un screening porque ya el paciente tiene más de 45 o 50 años y entonces ve que ya los divertículos están ahí, pero no produce ningún tipo de signos y síntomas si no están inflamados. Solamente cuando el divertículo se inflama, corre el riesgo de afectar las capas del colon. En principio se denomina diverticulitis, puede ser tratado ambulatoriamente siempre y cuando sea detectado tempranamente. Una enfermedad diverticular aguda, una diverticulitis aguda, no está indicada en estos casos, oígase bien, la colonoscopía. El médico no puede indicar una colonoscopía en un proceso en el que haya fiebre, dolor abdominal, distensión abdominal. ¿Por qué? Porque la inflamación del intestino y un aparato que va a entrar para tratar de visualizar el colon hay que echar aire para poder abrir la luz y percibir el segmento o los segmentos de todo el intestino que se entra por el recto. Vamos a ver la ampolla rectal previo a un tacto rectal, vamos a ver el colon descendente, vamos a ver el sigmoide, la flexura esplénica, el colon transverso y vamos a llegar hasta el ciego, que es la parte inicial del intestino grueso. Entonces, en casos en que sospechamos que la enfermedad diverticular está en una fase aguda, no está indicada la colonoscopía. A ese tipo de paciente con fiebre, dolor abdominal, lo que se le debe hacer es una tomografía axial computarizada que nos va a decir que hay una enfermedad inflamatoria aguda. Ahora bien, hay diverticulitis que ameritan hospitalización, que ameritan el uso de antibioticoterapia parenteral, es decir, que sean aplicados los antibióticos en forma endovenosa, suspender y poner a descansar el colon no dándole ningún tipo de alimento por la boca y antibiótico-terapia y antiespasmódicos pues puede ayudar a que el proceso revierta. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes que puede tener una diverticulitis? Bueno, la más importante y peligrosa de todas es que uno de estos divertículos, que si tenemos 4 capas en el colon y hay 2 capas que se han destruido y ha salido a la bolsita, cualquier inflamación pudiera producir que un divertículo se rompa. Si un divertículo se rompe y el contenido del colon, que es materia fecal, sale a la cavidad peritoneal, este es un cuadro abdominal agudo que amerita cirugía. No hay tratamiento clínico médico para una diverticulitis perforada. Esta es una de las primeras complicaciones que ocurre en esta afección y las más temidas porque conlleva a que hay que hacer una colectomía del sitio donde se perforó, actuar rápidamente porque estamos enfrente de una peritonitis. Al caer contenido fecal en la cavidad abdominal va a inflamar el peritoneo y el paciente va a estar agudamente enfermo con un dolor súper agudo, fiebre elevada, malestar general y sensación de postración, que el paciente no encuentra un lugar tranquilo por el dolor y la inflamación. Puede producir inmediatamente ilio paralítico, lo que significa que en condiciones normales el tracto digestivo siempre se está moviendo o movilizando a través de ondas peristálticas. El colon siempre va a estar en movimiento. Cuando hay algún tipo de injuria o afección que lo afecte en su trayecto, pues el colon se va a quedar tranquilo, que es lo que se llama un ilio paralítico, parálisis de la movilidad intestinal, y el paciente se va a distender, se le va a poner el vientre grande, el tocar va a haber signos de abdomen agudo,
único tratamiento es la cirugía y hay que hacer una disección y una extirpación de la zona donde se perforó y poner a descansar la parte inferior, porque ese divertículo perforado, aunque usted lo corta y saque esa parte del colon, no se debe unir inmediatamente porque puede haber una dehiscencia. ¿Qué es una dehiscencia? El lugar a donde se unió la parte que se cortó puede, como es materia fecal que pasa por ahí, puede destruirla y entonces producir otra hecatombe, que es una segunda cirugía, porque no está indicada, no es lo más indicado que en una peritonitis aguda por una enfermedad diverticular rota, una diverticulitis perforada, pues se haga la unión, sino que se haga una especie de ileostomía o colostomía, poniendo a descansar el colon por 3 meses. A los 3 meses, o sea que el paciente va a hacer sus necesidades a través de una ileostomía o de una bolsita donde va a desechar sus materias fecales, no va a funcionar la parte que estaba perforada, se va a poner a descansar y 45 o 90 días después, entonces ya con esto ya totalmente restablecido, se puede unificar en un segundo tiempo y el paciente puede restituirse a su vida normal. Hay una teoría de médicos norteamericanos que cuando hay exclusivamente divertículos en el colon izquierdo, que es donde más frecuente, y el colon derecho no tiene ningún signo de inflamación diverticular y no hay divertículos, en estos casos en que el paciente haya hecho, yo tengo varios pacientes en ese sentido, haya hecho repetitivamente crisis de diverticulitis aguda antes de la perforación, pues se recomienda la cirugía terapéutica, extirpar esa parte que está totalmente llena de divertículos, siempre y cuando nosotros tengamos la particularidad de tener en el colon descendente y todo el resto del intestino sano. Entonces se extirpa esa parte y desgraciadamente el paciente, pues a pesar de que se va a realizar una cirugía, pero es una cirugía terapéutica en la cual vamos a tener la particularidad de que el paciente, si no tiene divertículos en el otro lado, prácticamente está curado de su enfermedad. Otra complicación importante es el sangrado, en el cual nosotros, en el colon hay una gran irrigación de vasos sanguíneos, en el colon se rompa uno de esos vasitos sanguíneos que están irrigando la parte donde está el divertículo y el paciente va a tener deseos de evacuar, pero va a sentir que está saliendo algo líquido y cuando mira es una enorme cantidad de sangre, una gran hemorragia digestiva inferior que se denomina rectorragia, que esto es una emergencia médica. Hay divertículos que sangran tan profusamente que ameritan que el paciente sea transfundido y entonces tenemos la particularidad de que este tipo de pacientes transfundidos se le puede hacer o una arteriografía para tratar de localizar el lado donde está el paciente sangrando o una tomografía. A este tipo de pacientes sí podemos tratar de intentar entrar con el colonoscopio para lograr localizar el sitio del sangrado y hacer una hemostasis a base de cauterización y parar la hemorragia. Estas son las complicaciones más importantes, tanto la perforación como el sangrado masivo, que nos preocuparía muchísimo y que el paciente que tiene divertículos tiene que tener siempre presente una vez que le son detectados su gastroenterólogo, visitarlo periódicamente y cada determinado tiempo o hacer una tomografía. Tenemos una particularidad de un estudio que no es invasivo, que es la tomografía axial computarizada o colonoscopía virtual, mediante el cual podemos, sin introducir el aparato, pues poder visualizar los divertículos y poderlos detectar para poner una dieta adecuada al paciente y lograr que se desinflame. De manera que estos son más o menos las pinceladas de lo que es esta enfermedad diverticular. Es muy común. 3 de cada 5 personas de más de 65 años tienen enfermedad diverticular, más frecuente en hombres que en mujeres, pero también las mujeres los desarrollan. Lo que hay que tratar de evitar cuando a usted se le detecta divertículos en el colon o enfermedad diverticular es evitar las complicaciones. De manera que vamos a ir a una pequeña pausa y venimos con las conclusiones, por cierto. Finalmente, la enfermedad diverticular puede producir complicaciones importantes. Por eso es muy recomendable a las personas al cumplir los 45 años o
si algún familiar directo, papá, abuelo, primo, directo sanguíneo ha tenido cáncer de colon, se debe iniciar el screening de las endoscopías a partir de los 40 años. Pero generalmente la enfermedad diverticular va a ocurrir a partir de los 55 años, hay que tenerla pendiente. Las personas que lo padecen deben saber que su médico esté completamente enterado a través de una colonoscopia, qué lugares del colon están afectados con este debilitamiento o bolsitas que ocurre generalmente en el colon izquierdo, en el colon descendente y sigmoide. Y hay veces que la diverticulitis pues, se puede resolver con una dieta suave, antibiótico-terapia y que el paciente no haga ningún tipo de desarreglo dietético y que trate de las personas que tienen divertículos de evacuar bien todos los días. El estreñimiento, constipación en las personas con enfermedad diverticular puede conllevar a desencadenar las complicaciones que hemos hablado, que como ustedes vieron son complicaciones importantes que pueden producir este tipo de problemas. Como cada día, invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús para todos y cada uno de los hogares que han estado con nosotros en esta hora del día, recordándoles que volvemos a estar con ustedes a partir de las 6:30 de la mañana por este mismo canal 47 AM, 17 Telecable. Tengan un día feliz, que el Señor los bendiga y recuerden, la vida no se trata de tener buenas respuestas, se trata de tener preguntas interesantes.